se escucha desde el oriente su los entendidos corren a las aguas hacia edifiquemos la casa a voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Y a nosotros muchas veces se nos olvida retomar, lo voy a decir de esta manera, los conceptos o los valores, pero digamos el concepto de por qué venimos aquí. Porque es muy fácil que se vuelva religiosidad, porque el cuerpo natural de nosotros está diseñado para ser religioso. Y se los voy a comentar de esta manera. En mis buenos tiempos mozos, cuando yo era joven, y hacía un ejercicio, porque en algún tiempo hice ejercicio. Por cierto, ganamos 4 dólares el domingo pasado a un grupo de patojos que nos pidieron una revancha y no se las vamos a dar porque esa es acá para la historia del partido. Y si ya para el siguiente hacemos otra cosa. Entonces, cuando uno empieza a hacer ejercicio, el cuerpo empieza a notar la necesidad de regeneración, y es tan diseñado que se regenera. Y los órganos y la circulación y la respiración y todo empieza a ponerse en su lugar, y luego llega a niveles que uno insospechaba de cosas que podía hacer. Pero ¿qué sucede? Entonces viene uno y dice, ya bajé 10 libras porque hago 10 sentadillas diarias, digamos. Pero el cuerpo inmediatamente se acomoda, y después de esas 10 libras y las 10 sentadillas diarias ya no pasa nada más, se queda ahí. Porque necesito ponerlo a hacer algo adicional. Entonces ahora tengo que hacer 20, tenemos 15 sentadillas diarias. Entonces este ejemplo viene porque en la iglesia nosotros tenemos el concepto y el valor de decir, voy a llegar porque debo buscar a Dios, debo de orar, debo de honrar al Señor, y venimos, sentimos algo bonito, seguimos viniendo otras 5 veces y ¡pum!, nos estancamos ahí. Y necesitamos hacer ¿qué? Algo más para seguir avanzando en lo que el Padre aquí nos está pidiendo a nosotros como iglesia. Y todos hacemos un esfuerzo para estar acá, pero ya estando aquí tenemos que romper ese conformismo que cada uno lo tiene. Por eso Romanos 12 se vuelve tan importante, porque dice, no te hagas a la forma de este mundo, no te conformes, no hagas solo esas 10 sentadillas, no te quedes solo con el que ya llegué y qué bonito nos vimos todos, sino que tienes que hacer más y cada vez buscar más y tener una medida mayor para poder ser aquellos, los que estamos leyendo aquí, los de la fe. Los de la fe, porque para agradar a Dios, mis hermanos, necesitamos fe. Pero esto es bien sutil, porque uno dice, sí, yo tengo la fe de que le voy a caer bien a Dios. No se trata de eso. Yo tengo la fe, porque con eso uno quiere decir, yo espero caerle bien a Dios. Esa fe que se convierte como en confianza. Yo tengo la fe de que a la gente le gusta la prédica de hoy. Yo espero que les guste la prédica. Yo tengo fe de que, como hoy descansó Brian, les haya gustado la alabanza. Y volvemos a confundir el tema de la fe. Pero cuando dice de Enoc que por la fe agradó a Dios, quiere decir, Enoc buscó las obras de la fe, se ocupó del trabajo de la fe, se ocupó de lo espiritual, y por eso agradó a Dios. Sino que Enoc hacía aquellas cosas a las que llamamos lo que no se puede ver, pero que hay una certeza en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que es verdadero. Y por esa certeza de lo espiritual, Enoc agradó a Dios.
Entonces, ¿cómo nosotros buscamos o podemos decir que queremos el agrado de Dios? Haciendo las cosas de la fe. Entonces ya no nos reunimos solo porque es el domingo y quiero que me vaya bien en la vida, sino porque aquí encuentro a otros que nos van a ayudar y que nos van a impulsar para ser varones y varonas de fe, de lo espiritual. Entonces, por la fe Enoc fue traspuesto. Y eso es poderoso. Por la fe Enoc sale de un lugar y es enviado a otro. Sale de lo terrenal y es enviado a lo espiritual por la fe. Y ese es el camino en que nosotros hoy debemos caminar, porque así como estamos ahorita, es por medio de la fe que nosotros empezamos a hacer la obra del Espíritu. Por eso es que por la fe oramos. Y eso es dejar lo natural para ir a lo espiritual. Por la fe oramos, por la fe intercedemos, porque ¿quién le ora a un Dios si no cree que este Dios existe? ¿Quién viene aquí a cantarle a un Dios si no cree que ese Dios existe? Pero a veces se nos olvida que existe. Y se nos olvida que venimos por Él. Y por eso nuestro caminar y nuestro trabajo debe ser por la fe. Y Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo Enoc agradó a Dios? ¿Porque era buena gente? ¿Porque era, no sabemos si era deportista, porque era negociante, porque era... ¿Por qué agradó Enoc a Dios? Y la respuesta no la da en ningún versículo. Por la fe. Y eso lo buscamos a veces aquí en lo natural. Y hasta nos vestimos para caerle bien a las personas. Hasta nos peinamos para caerle bien a las personas. Pero eso está bien en un entorno natural donde es una manera de guardar respeto los unos por los otros. Pero cuando estamos viendo lo que dice la palabra, el agradar a Dios no puede ser con nada que esta tierra produzca, porque no hay nada en la tierra que Dios desee, y lo digo honestamente, ni siquiera nosotros en lo terrenal. Él desea el Espíritu que está en nosotros, y que ese sea despierto y que sea llevado a la casa del Padre para que regrese a ese lugar, que es el lugar verdadero. Entonces no podemos buscar agradar a Dios con cosas que salen de la tierra. Hoy me vine así, les cuento porque es Semana Santa, ya estoy de feria, por eso no traje saco. Pero ¿de dónde sale la tela? De la tierra. ¿De dónde sale el micrófono y esto que tenemos de la tierra? Pues compremos un equipo nuevo para agradar a Dios. No. Es más, llenemos la iglesia y que ya no quepan las sillas para agradar a Dios. No. Si no es por medio de la fe. Entonces el agrado que nosotros debemos buscar del Padre tiene que iniciar, y es una semilla que no puede cambiar, que es el despertar de la fe en cada uno de nosotros. Y tenemos que entonces aprender a medir ese despertar de la fe para saber si yo soy aquel que hace el agrado de Dios. Y por eso necesitamos hacer la obra del Espíritu y buscar lo que la voz dice y recibir lo que la palabra dice, y en relación a lo que la palabra dice sea la consecuencia de mis actos, para que verdaderamente pueda ser yo ese varón y esa varona de fe. Amén. En el libro de Gálatas, recuérdense que a Pablo, cuando nosotros hablamos muy tradicionalmente del apóstol Pablo, porque ¿qué quiere decir? Es don Pablo, don Pablo, el apóstol Pablo. Pero Pablo lo encontramos en varias de sus cartas, y él dice: es que yo no me puse apóstol ni yo pedí esto, es él el que me dice apóstol. Yo soy su siervo, yo soy uno que estuvo dispuesto para escuchar la voz y hacer las cosas que Él iba a hacer por medio de mí. Pero el que me llama apóstol es Él. Esa es la función y la asignación que me dio el Padre. Pero no es una función que Pablo es más que los demás, sino que está diciendo, me da dirección de las cosas que yo tengo que hacer. Y en Gálatas capítulo 1 y versículo 15 dice: pero cuando, dice, agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y Pablo tiene muy claro ese reconocimiento. El llamado que yo he recibido es porque a Dios agradó. Era agradable para Dios el llamarme para hacer la obra que tenía que hacer.
Pero esto, ¿por qué se da? Por el despertar de la fe de Pablo, que primero era Saulo, como todos sabemos, y tiene el encuentro. ¿Con quién tuvo el encuentro Saulo? Con la voz. En el camino se le encuentra la voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y miren, esto es poderoso, porque de nuevo Pablo o Saulo estaba, según él, haciendo la justicia de Dios y honrando al pueblo cristiano de ese tiempo, a la iglesia, a los sacerdotes, a los de la ley, para ir a capturar a los que dirigían la iglesia. Él no capturaba a los hermanos de las bancas, él iba por los que predicaban y por los que enseñaban. Pero mire qué poderoso lo que sucede cuando Pablo tiene un encuentro con la voz. ¿Qué le dice la voz? ¿Por qué me persigues? Y yo quiero usar ese ejemplo hoy. Mis hermanos de tiempo nuevo, ¿por qué se congregan? Porque todos en ese "¿por qué me persigues?" decimos: es que Jesús le está reclamando a Saulo que está matando a mi iglesia. Pero abramos nuestro entendimiento, y lo que está buscando y hace el rompimiento en Pablo en Saulo, es que tú lo que haces no sabes por qué lo estás haciendo. Yo quiero que te cuestiones hoy lo que estás haciendo, Saulo. Y cuando ese mensaje de la voz estremece a Saulo, Saulo cae y dice, lo voy a decir así, esto lo digo yo: tiene razón, no sé por qué hago esto, por qué lo estoy haciendo. Y ese cuestionamiento hace que el despertar se produzca en Pablo. O sí, pues que Saulo despierte como Pablo, porque es cierto, ahora que me he cuestionado, lo que estoy haciendo no es lo que Dios espera de mí, no es lo que me va a llevar al agrado de Dios. E inmediatamente cambia el plan de Pablo, de Saulo, despierta como Pablo. Y en ese despertar ya entendí que lo que yo hacía antes, el por qué me persigues, no tenía sentido, no tenía razón, lo hacía por religiosidad. Eran mis 10 sentadillas crecidas. Pero olvidé la razón, no tengo el motivo de por qué hacerlo. Entonces, si el Señor se para en medio de nosotros y nos dice: a ver, iglesia, tiempo nuevo, ¿por qué se congregan? Y debe ser un cuestionamiento que tiene que abrir nuestro espíritu y abrir nuestra mente para ir y en lo más profundo buscar la causa de si nosotros en realidad queremos ser aquellos los del agrado de buscar a Dios, o queremos ser aquellos los que nos sentimos bien moralmente por venir acá. Entonces este enfrentamiento que Pablo tuvo con la voz, que Saulo tuvo con la voz: ¿por qué me persigues? Y cambia inmediatamente entonces el plan en Saulo y se convierte en Pablo. Entonces viene el entendimiento a él y dice: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y el llamado se da en ese momento, en el encuentro, que lo que tiene que producir en Saulo es: recuérdate y despierta el plan por el cual yo te llamé por la fe. No estás haciendo aquello a lo que te llamé. Y tiene que producirse el cambio en Saulo para ser Pablo y hacer aquello por lo cual el Padre le ha llamado. Entonces, por eso decía él me dice apóstol, él me dio un apostolado, pero yo sigo siendo su siervo. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 5, hablando del pueblo de Israel en el desierto, esto es poderoso, pero es duro también. Dice: pero de los más de ellos, hablando del pueblo de Israel, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquellos que salieron a caminar los 40 años y que no pudieron llegar ni siquiera a ver la tierra prometida, se quedaron en el desierto, ¿cómo? Postrados. Es poderoso. ¿Por qué se quedaron postrados? ¿Por qué no se quedaron acostados? ¿Por qué no se quedaron tirados así de panza? ¿Por qué quedaron postrados? Y lo que yo entiendo según la palabra es: se quedaron postrados buscando la misericordia.
buscando la fe, buscando la agradar a Dios, pero no pudieron por causa de su pecado. No pudieron por causa de la falta de fe en ellos. Y aquí hay un misterio, dice, pero los más de ellos, ¿quiénes son los más? Los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hacemos cosas. Pero ellos contestan, no, ustedes no los conozco. Porque tienen espíritu de muchos, tienen espíritu del mundo, tienen un entendimiento de hacer lo que todos hacen, de querer llevar la corriente de este mundo. Pero los pocos a los que el Señor ha llamado, los pocos que son los del despertar, los pocos que son aquellos los que dice el Padre, dice Jesús, yo les hablo, ellos conocen mi voz y ellos me siguen. Los pocos a los que el Señor le llama mi iglesia, estos no quedaron postrados. Esos son los que entraron. Y cuando leemos en la palabra que fue una generación completa la que se cambia en el caminar en el desierto, es porque nosotros necesitamos a través del desierto despojarnos del viejo hombre para que entre el nuevo hombre. Pero el nuevo hombre, el que entra a la tierra prometida, es el que agradó a Dios. Entonces a veces uno dice, yo tengo años de ser cristiano y estoy postrado, pero no pasa nada en mi vida. Y no vayamos a caer en esto, el decir yo busco a Dios pero con el corazón de muchos. Debo buscarlo con el corazón de pocos. Me deben entender en esta parte. Porque los escogidos son muchos. Los llamados son muchos. A ver si ustedes están poniendo atención. Y los escogidos son pocos. Pocos de entre los muchos. Entre los muchos, pocos. Por eso decía entonces al principio, aquellos que agradan a Dios son los que se hacen reconocibles. El Señor lo ve y dice, este está haciendo las cosas del Espíritu, lo puedo ver, brilla la luz de él y lo puedo ver. Este que no tenía paciencia ahora la tiene, lo puedo ver. Este que no tenía misericordia ahora la tiene, lo puedo ver. Este que no tenía mansedumbre ahora la tiene y lo puedo ver. Ya no es de los muchos, es de los pocos. Y los muchos siguen postrados, siguen reuniéndose, siguen congregándose, siguen haciendo un montón de obra natural que ayuda a la gente. Qué bueno que ayuda a la gente, pero no logran conectar con la obra del Espíritu, por muy postrados que estén. Y por eso este verso tiene que romper la religiosidad de nosotros. Me dicen a mí algunos amigos, ¿verdad que hay que orar hincado? Yo, aprendiendo de maestro, digo, si digo una cosa, van a decir que sí, si digo la otra, van a decir que no. Entonces, ¿qué le digo? Vos orar. Pero es que vea que si uno no ora hincado, Dios se ofende. Entonces, uno trata de salir adelante. Se va a ofender más Dios si no oras cuando estás discutiendo si es parado, sentado o acostado. Porque queremos todo amarrarlo en un molde físico. Y es un molde que lo tenemos grabado. Va a empezar la reunión, nos paramos en el piano, decimos, damos las aguas y todo. Pues sí. Pero lo hacemos para tener más libertad de movernos. Pero inmediatamente nuestro corazón hecho a la forma de este mundo empieza a hacer las cosas según creemos que deben ser hechas y no conforme la fe. Por eso insisto, esto termina siendo muy poderoso. Aquellos que estuvieron postrados, que mostraron una actitud de reverencia, que mostraron una actitud de buscar a Dios, de honrar a Dios, no pudieron entrar y perecieron postrados, porque no tuvieron el despertar espiritual. Porque cuando llega Israel, ¿por qué vas a la tierra prometida? Saber, viendo siguiendo a aquel señor de barba que está ahí parado y nos da agua y nos da pan. No tengo ni idea que estoy haciendo aquí. Amén. Pero ahora veamos la contraparte, la dualidad. Marcos capítulo 6, versículo 22. Marcos 6, 22 dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. Y los que estaban con él a la mesa, y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. O sea que el mundo también está esperando el que hayan acciones nuestras que nos hagan agradables a él. Y es tan grande su
influencia o su misión es tan grande que también está buscando una forma de premiar ese agrado. Una manera de premiar, es decir, te voy a dar ventajas, te voy a dar regalos, te voy a dar cosas, si haces aquello a lo que el mundo dice agradable. ¿Y qué es lo que le ofrece la mitad del reino? Y luego vemos en Mateo 4:8, y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, hablando de Satanás tentando a Jesús en el desierto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces el mundo, ¿qué es lo que viene a ofrecer? Los reinos. Si tú eres fiel conmigo, te voy a hacer un youtuber famoso y vas a viajar por el mundo y te van a dar reconocimientos y te van a dar premios. Y si tú haces aquellas cosas que yo quiero que hagas para agradar al mundo, te voy a dar, te voy a hacer millonario y voy a hacer de ti alguien que todo mundo quiera estar contigo. Y viene a buscar una manera de seducción para corromper la obra de Dios en nosotros. Pero miren, mis hermanos, el mundo no nos puede ofrecer nada por la fe, solo cosas materiales que en la fe son inútiles. No hay nada, insisto, material con lo que podamos agradar a Dios. Pero entonces si hay una operación en la dualidad donde el mundo también está diciendo, no, espérate, si tú me agradas a mí, si buscas hacer aquellas cosas por las cuales para mí seas agradables, pongo los reinos a tus pies y pídeme lo que quieras. Y aquí es donde el entendido tiene el oído abierto, el oído de la derecha, el oído espiritual, para conocer en esas dos voces cuál es la voz verdadera, la voz del Padre, y a la cual debemos responder. Amén. Dice en Eclesiastés capítulo 2 verso 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Hay una recompensa también para aquel de quien Dios dice, este es el que me agrada. ¿Y cómo lo hemos aprendido aquí? El de la complacencia. Este es el que me complace. Este es mi hijo amado. Este es el bautizado. Entonces, pero porque aquel hombre al que le agrada, el que logra recibir y tener el agrado de Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero esta sabiduría, ciencia y gozo no podemos dejarla fuera de lo espiritual, sigue siendo lo espiritual. Porque Dios nos da sabiduría ¿para qué? Para malversar fondos. Nos da sabiduría para ser más vivo que el otro y quitarle sus cosas. Nos da sabiduría para ser yo, pasar por encima de todos y ser yo más grande. No, sigue siendo una operación del Espíritu. Sabiduría para seguir creciendo y seguir teniendo medida en lo espiritual, para ser aquellos que alcancen la estatura del varón perfecto, que también Enoc demuestra esa estatura. Fue traspuesto porque en el agrado a Dios encontró la medida, llegó a la estatura del varón, y después de eso, ¿qué hay? Pues vamos. ¿Y qué más vamos a hacer? Imagínense, no, hombre, déjame un año más, tengo que arreglar las tierras. No, hombre, déjame un poquito más, voy a despedirles de mi familia. Como pasó con aquel joven. Solo déjame que entierre a mi padre y pueblo. Que también tiene espiritualmente también tiene la explicación. Pero entonces, Dios da sabiduría, ciencia y gozo en el Espíritu por la fe, para que sigamos aquellos que siguen creciendo en fe. Hay gente que me dice, hazme el favor de orar porque vienen mis exámenes finales. Ah, bueno, le dije, pero vos estudias. Porque después, ¿qué va a decir? Ah, ese Carlito no tiene fe. Ah, pues sí, vos tampoco estudiaste. Porque miren, los exámenes, aquí está el profe Henry, la señorita, Eli también fue maestra de párvulos, y a mi examen decía los niños. Todos los que fueron maestros. Entonces, el examen no es para ver quién es mejor que otro, es para ver cuánto aprendieron y si ellos se dedicaron a estudiar. Esto no es por bonito,
por flaquito, por gordito, por chaparrito, por alto. Es para ver una medida si ellos están aprendiendo, porque no dudamos que los maestros están enseñando, pues si el alumno quiere aprender o no. Y el alumno, ¿por qué a veces se complica en esa situación? Y no es porque están nuestras hijas aquí que están regresando de sistema, pero porque muchos van al colegio, a la escuela, a la universidad a hacer otras cosas menos estudiar. Muchos venimos a la iglesia con otras intenciones menos agradables. Pero entonces cuando dice que se da sabiduría, ciencia y gozo, esto es parte de los dones que el Señor puede dar en nosotros para que sean utilizados en la fe, en lo espiritual, para continuar creciendo en la medida. Si alguien, insisto, quiere ser muy bueno en los negocios, estudie cómo hacer negocios. Si alguien quiere ser un buen vendedor, estudie cómo ser vendedor. Si alguien quiere ser un fabricante, estudie cómo ser un fabricante. Si alguien quiere tener una carrera profesional, estudie esa carrera profesional. Pero la sabiduría que dice aquí que da Dios, la ciencia y el gozo que da Dios, es para seguir avanzando en ese crecimiento de la fe y ser aquellos que se hacen reconocibles de quienes Dios dice, estos me agradan. Estos son los que me agradan. Entonces aquí hay un rompimiento poderoso. No es la iglesia que más canta la que agrada a Dios. Mire, yo estoy en los videos con unos coros así, como 100 personas atrás. Y se oye. Sí. Para que eso pase, vamos a hacer un culto así y todos están atrás. Y a veces mira uno la calidad de los músicos diciendo, a mí que me gusta la música. Pero esas no son las cosas que agradan a Dios, sino el que nosotros no perdamos el objetivo de por qué estamos aquí. Saulo, ¿por qué me persigues? Por la fe Enoc agradó a Dios y entonces fue respuesta. Entonces, si alguien dice la palabra, y aquí es donde vamos amarrando los conceptos, si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios y Él se la va a dar. Amén. ¿Y para qué es esa sabiduría? Para hacer negocios, para ser más avispado y ser mejor. Es para seguir caminando en la medida de ser aquellos varones y varonas, los de fe, los que en realidad buscan agradar al Padre, buscan el despertar espiritual y el hacerse reconocibles. Amén. En Romanos capítulo 14, verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, justicia, paz y gozo en la fe. Porque el que en esto sirve a Cristo, dice, ¿el que sirve en qué? En justicia, paz y gozo. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Está diciendo, síguele, sigamos, no pares, pero está haciendo una declaración que debe ser clave para nosotros. El reino de Dios no es, como dice aquí, comida ni bebida, se refiere a las cosas naturales, sino que está diciendo es justicia, paz y gozo. Y en el que en esto sirve a Cristo, aquí hay una clave, porque dice uno, pero si yo sirvo a Dios, sirvo a Cristo. Son lo mismo, sí son lo mismo, pero aquí está haciendo una diferencia que es importante para nosotros. Cuando dice sirve a Cristo es si es útil en la labor que aquí en la tierra hay que hacer para predicar la palabra del Señor, para compartir la palabra y para llevar el mensaje. Cuando dice si alguien en esto sirve a Cristo es si alguien en esto sirve a la iglesia, si alguien en esto sirve en el lugar donde está, donde nos congregamos y donde les buscamos, donde buscamos al Señor. Si alguien sirve a Cristo, sirve en la iglesia, entendido de que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, a ese Dios le dice, tú me agradas. Tú eres de mi agrado, tú eres agradable para mí. Por lo tanto eres de fe. Justicia, ¿qué es la justicia? Rapidito dice la palabra que justo es aquello que nace de Dios. Justicia es lo que nace del corazón de Dios. Entonces, si hacemos una obra que viene de lo que la palabra dice, eso es justicia. Si hacemos una oración conforme a lo que la palabra dice, eso es justicia.
justicia. Si nos congregamos conforme a lo que la palabra dice, porque es lo que nace de Dios, eso es lo justo. Porque nuestro pensamiento de justicia se va rápidamente a: me debe, necesito un juez que le cobre. O me quitó tal cosa, necesito que me lo devuelva. Pero en realidad la justicia es aquello que es nacido de Dios. Toda la obra que nosotros como entendidos debemos hacer, la misma fe que viene de Dios, esa es la justicia. Luego dice paz. ¿Y cuál es la paz? Que yo pueda caminar en este mundo en medio, lo dije al principio, de cualquier circunstancia, que yo pueda seguir avanzando hacia mi objetivo. En medio de lo que yo pueda vivir, sigue avanzando. En medio de mi enfermedad, sigue avanzando. En medio de mi duelo, sigue avanzando. En medio de las dudas, sigue avanzando. En medio de la indiferencia o en medio del caos, sigue avanzando. Y dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el gozo? Que vamos a llegar a los cielos y nos vamos a reír mucho con el Padre. No, eso no es el gozo. El gozo es el ánimo que tenemos de seguir avanzando hacia el lugar al que Dios nos llama. Ese es el gozo. Porque el gozoso viene en los tiempos difíciles y no pierde el gozo. Viene alguien a querer confundirlo y no pierde el gozo, sino que sigue avanzando. Cuando nosotros, en un ejemplo natural, estamos gozosos, que nos maltrate cualquiera, si estamos gozosos. ¿A quién le duele eso? Voy a poner un ejemplo más difícil todavía. Alguien se ganó la lotería y empiezan todas las envidias, pero como uno tiene la lotería, no está gozoso, pues. ¿Y qué van a decir algo? Díganme lo que quieran. Pero aquí no está hablando del espíritu. Entonces el gozo es: yo tengo ese ánimo para seguir avanzando en medio de este mundo, porque el objetivo lo tengo claro. Y voy a volver otra vez a Saulo. Cuando me diga: iglesia, tiempo nuevo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué vienes aquí? Porque tengo el gozo del espíritu para seguir avanzando en el lugar al que tú me llamaste, o hacia el lugar al que tú me llamaste. Seguir avanzando en el camino. Y cuando nosotros tengamos ese despertar de estos conceptos en nuestro espíritu, ten tú la certeza en tu corazón que está siendo agradable delante de Dios. Busquemos agradar a Dios en todo momento. Ayúdame, hermoso. Busquemos agradar a Dios en todo momento. Y que vienen momentos difíciles, así es. Que la economía se nos complica, así es. Que padecemos escasez por momentos, así es. Que nuestro cuerpo es tan frágil que sufre de enfermedades, y a veces las mismas situaciones emocionales producen enfermedades en nuestro cuerpo porque es frágil. Pero en medio de todo esto tenemos el ánimo y el gozo de seguir avanzando hacia ser aquellos los de fe, a quienes les será entregada la sabiduría para seguir avanzando en la fe, para ser sabios en recibir el mensaje de la voz y seguir avanzando en la fe. Les va a ser entregada la ciencia y va a ser entregada la sabiduría, la ciencia y el gozo para seguir avanzando en ser aquellos verdaderos espiritualmente. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. Y decirnos: hijos, este es el camino a los que yo les llamo agradables. No te desvíes haciendo cosas de parte de Dios que al Señor no le interesa. Haciendo cosas que creemos que quedamos bien con Dios y no quedamos bien con Él en nada que le podamos ofrecer de este mundo. Pero cuando nuestro caminar sea de fe, cuando estemos enfocados en lo espiritual, eso es lo que Dios nos llama. Entonces, poniendo un poquito lo que hablé el domingo pasado acerca de Caín y Abel, ¿por qué la ofrenda de Abel agrada más al Padre que la ofrenda de Caín? Porque la de Abel, mis hermanos, era de fe, y la de Caín era natural. Abel presentó la oveja. ¿Qué presentó Abel? El espíritu. Abel presentó al discípulo. Abel presentó al escogido, y eso fue lo que entregó. Y
por esa obra de la fe, Dios la ve con agrado y recibe a ver el agrado de Dios. Pero Caín presenta ¿qué? El fruto de la tierra. Señor, yo vengo limpio, yo vengo estrenando, yo vengo bañadito. Tenemos los mejores equipos, tenemos los mejores músicos. Pero el Señor no se agradó de aquello que puede salir de esta tierra y que creemos que con eso agradamos al Padre. Sino que lo que agrada al Padre es presentarnos nosotros como escogidos, como entendidos, como verdaderos, con medida de fe y espiritual. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser un fruto agradable ante ti y quiero mi vida entregar y por siempre